El tema de esta mañana lleva por título La última amonestación. Y la lectura bíblica que ya se ha leído comienza en el capítulo 14, versículo 6 en adelante. Vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Nosotros conocemos este pasaje de las Escrituras como el mensaje del primer ángel. Si nosotros continuamos con el versículo 8, vamos a encontrar el mensaje del segundo ángel, que dice lo siguiente: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel, que está en el versículo 9 al 11, dice lo siguiente: y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. El mensaje de los tres ángeles es el último llamado de misericordia de parte de Dios para toda la humanidad caída. Nosotros estamos viendo por nuestra propia experiencia, por nuestra propia vista, de que a este mundo le queda muy poco tiempo. Y Dios se preocupa porque Él quiere salvar a todos. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento, que ninguno perezca. Y entonces el Dios Todopoderoso revela este triple mensaje, como se puede comprobar, sin hacer acepción de persona. Es un mensaje global, es un mensaje de alcance mundial. Y ahí en el primer mensaje, allí en el versículo 6, dice que es para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo. Nadie puede decir que Dios hace acepción de persona, que este mensaje es simplemente para un grupo de personas. No, es para todo el mundo. No importa el credo que tenga la persona, sea cristiano o no cristiano. El mensaje de Dios, la última amonestación, el último llamado que Dios está haciendo a los habitantes de la tierra en esta hora, es para toda persona que vive en este mundo, para todo linaje. Así que el Señor comienza en el primer mensaje enfatizando al Dios verdadero, para que la gente no se confunda y adore a otra entidad espiritual que quiere ser como Dios y engaña, y mucha gente, creyendo que adora al verdadero Dios, está adorando a esa entidad maligna. Ustedes saben quién es el enemigo, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Entonces, el Señor dice en este mensaje: adorar al Creador, el que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, debemos adorar al Creador. También el primer mensaje angélico nos habla de que hay un juicio. Y si nosotros estudiamos
las profecías de Daniel, sobre todo Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado, vamos a nosotros a entender que el juicio investigador ya comenzó. De hecho, el mensaje aquí lo dice, porque la hora de su juicio ha llegado. No es que va a llegar, no, ya llegó. Y nosotros, mientras estamos aquí alabando y glorificando el nombre de Dios, el juicio investigador en el cielo está en pleno desarrollo. Se está llevando a cabo el juicio de los muertos, que ya comenzó en 1844, y muy pronto va a comenzar el juicio a los vivos. El segundo mensaje nos advierte de la caída de Babilonia. Babilonia ha caído. ¿Dónde cayó? Ha caído a un abismo profundo, un abismo donde hay densas tinieblas del error, de la confusión. Y Babilonia, con su doctrina adversa, con su doctrina perversa y corrupta, representada por el vino del furor de su fornicación, ha estado y sigue contaminando al mundo con su falsa doctrina, a todas las naciones de la tierra. El tercer mensaje nos da una advertencia tremenda. Nos habla de los severos castigos y las consecuencias que van a experimentar todas aquellas personas que opten por recibir la marca, por ser marcados por la marca de la bestia y rechazar el sello del Dios vivo. De rechazar a Dios, por lo tanto rechazar el sello del Dios vivo. Entonces esas personas van a permitir ser marcados. Pero hay un detalle más que habla de estos mensajes y que yo lo he dejado para el final y está en el primer mensaje. Nos habla del evangelio eterno. ¿Qué es eso? ¿Es otro evangelio? ¿Será que el evangelio, la expresión evangelio eterno en Apocalipsis no está hablando de un evangelio diferente? Pues no. Aquí lo diferente es el nombre nada más. Si nosotros vamos a otros pasajes bíblicos, por ejemplo, en Mateo 4:23, allí nosotros vamos a encontrar el evangelio del reino. Pero si vamos a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, allí ese versículo nos va a hablar del evangelio de la gloria de Cristo. Si vamos a 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 11, nos habla del glorioso evangelio del Dios bendito. Y si vamos a Hechos, capítulo 20, versículo 24, nos habla del el evangelio de la gracia de Dios. Y Apocalipsis 14:6 nos habla del evangelio eterno. Pero en todos los casos se trata de un solo y el mismo evangelio. No es un evangelio diferente, es el mismo evangelio. Lo que se quiere destacar con la palabra el evangelio eterno son los diversos temas bíblicos que encierra el hecho de pronunciar la frase el evangelio eterno. Vamos a decir algunos. Por ejemplo, nosotros vamos a encontrar aquí el plan de salvación. El plan de salvación está forma parte de lo que vendría a ser el evangelio eterno. Pero el plan de salvación es explicado a través del servicio del santuario terrenal. Por lo tanto, todo el sistema del santuario terrenal está dentro de lo que sería el evangelio eterno. Por ejemplo, el evangelio eterno nos habla de la gran comisión. Y la gran comisión la encontramos registrada allí en Mateo 28, capítulo del 18 al 20, donde el Señor le dice a sus discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
El Evangelio eterno nos habla también de la vida eterna. Nos habla del perdón de pecado, nos habla de la salvación, que la salvación es por gracia divina, no es por obra, no es por mérito propio, sino por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. El Evangelio nos habla acerca de la vigencia de la verdadera ley de Dios. Nos habla del verdadero día del Señor, el Shabbat, el séptimo día, que nosotros conocemos como el sábado. Nos habla del estado completamente inconsciente de los muertos. Nos habla de que el alma no es inmortal. Allí tenemos, por ejemplo, 2 versículos en Ezequiel, capítulo 18, versículos 4 y 20, donde dice que toda alma que pecare, esa morirá. El alma no es inmortal. ¿Y cómo no mencionar, por ejemplo, la más grandiosa y tremenda promesa que el Señor nos hizo a través de su discípulo, allí registrada en Juan 14:3? Si me fuere, ¿qué dice? Voy a preparar lugar y vendré otra vez. Es decir, la promesa de la segunda venida en majestad y gloria, con todo el poder, con todos los ángeles de nuestro Señor Jesucristo, para ponerle punto final a este mundo, al pecado, y llevar a los redimidos y trasladarlo al cielo por 1000 años. Y podríamos seguir mencionando muchos temas. Sin embargo, yo quiero aquí hablar de una preocupación que el Señor tiene y que está registrada en el libro en la carta a los Romanos, capítulo 10, y vamos a comenzar con el versículo 13. Y el versículo 13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y ese versículo es sacado del Antiguo Testamento, porque en Joel 2:32 dice lo mismo. Cambian algunas palabras, pero exactamente dice lo mismo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ponga atención ahora a los versículos 14 y 15 del capítulo 10 de Romanos, porque hay varias preguntas. Y dice así el Señor: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Se da cuenta de las preguntas que hace el Señor? Así que vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado hasta aquí. En primer lugar, nosotros vemos a Dios, el creador de todas las cosas, con toda la disposición, con todo el deseo de salvar al hombre y a la mujer, puesto que desde antes de la fundación del mundo, Él diseñó y puso en pleno desarrollo su plan de salvación, apenas Adán y Eva cayeron. ¿Ve? Así que vemos una intención muy buena de parte de Dios, y Él lo hace por amor, por su gracia. En segundo lugar, vemos que el Señor, en el propósito de salvar a la humanidad caída, envía el último llamado de misericordia, es decir, la última amonestación a todos los habitantes de la tierra por medio de la proclamación de 3 mensajes angélicos, los cuales incluyen el Evangelio eterno, con el fin de que nos preparemos para el encuentro con el Señor, para que nos preparemos para el final de nuestra vida y final de este mundo. Y en tercer lugar,
tenemos la preocupación, o es decir, una manifestación de preocupación de parte del Señor que Él las hace a través de preguntas. Entonces Él nos deja claro que hay una situación que actualmente es real, una creciente apatía en las personas, una indiferencia que hay en nosotros por la salvación de las otras personas, las cuales aún no conocen el mensaje de salvación del Señor. Entonces hay indiferencia en nosotros, hay apatía, hay inactividad para que las otras personas conozcan del Señor. Entonces el Señor pregunta, ¿cómo las personas van a invocar a un Salvador si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en un Salvador si nunca han oído que ese Salvador existe? ¿Y cómo las personas oirán si no hay nadie que les predique de que hay un Salvador? ¿Y cómo los predicadores van a predicar si no fueren llamados para llevar el mensaje a quienes aún no conocen del Señor? ¿Qué es lo que está fallando aquí? ¿Qué es lo que está faltando aquí? ¿Será que Dios se equivoca? ¿Será que Dios hizo las cosas mal? No, cuando Él creó hizo todo bueno en gran manera. Dios no se equivoca. Dios hace las cosas perfectas. Dios toma la iniciativa de salvar al hombre y a la mujer. Entonces, si no es Dios el que está fallando son los ángeles. Porque aquí hay 3 ángeles que están proclamando este mensaje. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes son estos ángeles? ¿Será que nosotros debemos ver en el cielo algo así sobrenatural, como 3 seres angélicos, 3 seres celestiales volando, proclamando los últimos mensajes de amonestación al mundo? ¿Tenemos que ver eso nosotros? Es verdad que el libro de Apocalipsis, cuando nos lo leemos de principio a fin, vamos a encontrar que ahí se menciona una cantidad de veces los ángeles, por todos los capítulos habla de ángeles. Pero nosotros tenemos que saber distinguir cuáles son términos reales y cuáles son términos simbólicos para decir estos son ángeles reales y no, estos son ángeles simbólicos. Por ejemplo, vamos a poner aquí el capítulo 5 de Apocalipsis. Si nosotros leemos el capítulo 5 de Apocalipsis, en el versículo 2 encontramos que hay un ángel poderoso que está allí hablando con el Juan, que está llorando porque nadie puede abrir los sellos. En el capítulo 11, el versículo 11 del mismo capítulo 5, vemos que allí se mencionan millones y millones de ángeles que están alrededor del trono de Dios y de los 24 ancianos. Indudablemente que estos ángeles son reales, porque estas escenas se están llevando a cabo en el cielo. Por lo tanto, estos ángeles son reales. Pero si nosotros vamos a, por ejemplo, a analizar el capítulo 1 de Apocalipsis, donde aparece el Hijo del Hombre, Jesucristo, entre medio de 7 candeleros de oro, y en su mano tiene 7 estrellas. Y entonces en el versículo 20 del capítulo 1 de Apocalipsis, allí se descubre cuál es el mensaje. Allí dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en la diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Estos ángeles no son seres celestiales. Estos ángeles están representando a las personas responsables de las iglesias, que bien puede ser el pastor, que pueden ser los ancianos de la iglesia. Esos son los ángeles. Y lo mismo está pasando en el capítulo 14 de Apocalipsis, del versículo 6 al 11, que es el que estamos analizando. No son ángeles reales. Estos ángeles representan a seres humanos, hombres y mujeres, ocupados en proclamar el mensaje que proviene de Dios. Y es urgente
porque los ángeles aparecen volando. Y tiene que ser con fuerza, porque hablan con gran voz, en alta voz. ¿Ve? Ahora viene la pregunta, ¿y quiénes son estos hombres y mujeres representando aquí por los 3 ángeles de Apocalipsis? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Sin duda alguna, estos hombres y mujeres tienen que pertenecer a la feligresía de la iglesia de Dios, al pueblo de Dios. No sé si me están siguiendo. Así que, ¿y cuál es la iglesia entre todas las denominaciones cristianas que hay en este mundo, que son más de 33.000? ¿Cuál es la iglesia que se ha ocupado hasta el presente de predicar el mensaje de los 3 ángeles y otras doctrinas bíblicas que han sido pisoteadas por siglos? ¿Qué iglesia es esa? ¿Cuál es? Exactamente, la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia que hasta ahora se ha ocupado de proclamar el mensaje de los 3 ángeles y también otras verdades fundamentales que fueron pisoteadas por siglos. Ahora, esa pregunta se la dejo a ustedes. ¿Estamos todos ocupados en hacer el trabajo de Dios que nos ha encomendado? Cada uno de nosotros analice y pregúntese a usted mismo, ¿estamos haciendo el trabajo que Dios nos ha encomendado? En la predicación del Evangelio eterno, en la gran comisión, id y predicad. Le estamos hablando a otros que el fin está cerca. Eso lo contestan ustedes a ustedes mismos. Así que aquí hay una gran tarea. Hay una gran tarea para hacer. Y es un privilegio realmente pertenecer a la iglesia de Dios. Es un privilegio pertenecer a la iglesia que Dios levantó en el último tiempo para levantar una cantidad de verdades que habían sido pisoteadas y borradas, digamos, de la mente de las personas por siglos. Es un tremendo privilegio ser parte de esa iglesia. Pero tenemos una gran responsabilidad también que pesa sobre nuestra cabeza. Y es llevar ese mensaje a otros que no conocen de la palabra del Señor. No podemos nosotros dejar las cosas para después, para mañana, para otro día, para más adelante. Los ángeles se ven, Dios nos muestra volando. Es urgente el mensaje. Es ya tenemos que salir a predicar el Evangelio. Y no basta con decir yo soy cristiano, creo en Dios, leo la Biblia, no basta. En Mateo 7, versículo 21, Mateo 7, 21, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y hay muchas personas que se sienten cristianos, que se sienten creyentes, pero no hacen la voluntad de Dios. Dicen creer en Dios, pero viven como si Dios no existiera. Por dar algunos ejemplos, es voluntad de Dios que su pueblo guarde su ley, guarde sus mandamientos, guarde sus preceptos. Juan 14, 15 lo dice claramente. Juan, capítulo 14, versículo 15. Lo dice claramente. Si me amáis, ¿qué cosa? ¿Cómo sigue? Guardad mi mandamiento.
Pero muchos cristianos se sienten genuinos cristianos transgrediendo los mandamientos de Dios. Y si se esmeran en guardar los mandamientos, guardan 9, como si la ley de Dios tuviera un 10% de descuento, porque hay un mandamiento que no lo guardan. Es voluntad de Dios que la verdadera iglesia esté llena con verdaderos adoradores que alaben y glorifiquen el nombre de Dios. Y lo dice el Señor allí en Hebreos capítulo 10, versículo 25. Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Entonces ahora muchos se quedan en casa después de la pandemia. No, yo tengo la red social y en la red social yo busco la iglesia. Si allá en esta iglesia predica el hermano fulano, a mí no me gusta, voy a buscar otra iglesia y busco allá. Las redes sociales es muy bueno. El mensaje traspasa la frontera. Y si la persona está en cama porque tiene una enfermedad, no puede salir del hospital o de su casa, la red social es algo muy bueno, es una bendición. Pero la voluntad de Dios para la persona que está sana y para la persona que realmente quiere ser cristiana y adorar a Dios en espíritu y en verdad, Dios ordena que se congregue, que venga aquí a la casa de Dios a alabar y glorificar el nombre de Dios. No está bien quedarse en casa, porque eso no es hacer la voluntad de Dios. Así que aquí hay una cantidad de gente que falta y están mirando por redes. Está bien que siga conectado a Dios, pero Dios, la voluntad de Dios, quiere que esté aquí. Porque aquí nosotros podemos aportar nuestro conocimiento a los demás hermanos y los hermanos aportan hacia uno también. Sobre todo cuando se estudia y se repasa la escuela sabática, donde se está leyendo la Biblia completa en un periodo de 4 años. No sé si ustedes sabían eso. Estudiando la escuela sabática durante 4 años, han analizado la Biblia en forma total y completa. Y entonces es muy importante que haya intercambio de conocimiento y de entendimiento y nos vamos enriqueciendo y vamos creciendo espiritualmente y estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero si nos quedamos en casa, tranquilitos, acomodaditos en nuestros hogares, no estamos haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que su iglesia salga a proclamar las buenas nuevas de salvación, como lo dice la gran comisión de Mateo 28, del 18 al 20, id y haced discípulos. Y ustedes muy bien lo pueden comprobar. Muchos de los que estamos aquí porque un hermano en el pasado nos invitó, nos entregó un folleto, nos invitó a reunirnos en un grupo pequeño, nos invitó a una campaña que la iglesia estaba haciendo y en base a eso nosotros dimos el paso y la decisión de ser bautizados y pertenecer al pueblo de Dios. Gracias a ese hermano. Pero ¿nosotros acaso no tenemos que hacer lo mismo? ¿De traer otras personas a los pies de Cristo? ¿Qué dice Cristo en ese mensaje que dice: quédate en tu casa, en el lugar de confort y sígueme? ¿Dice así el versículo? ¿O es toma tu cruz y sígueme? ¿Cómo dice el versículo? A ver. ¿Se da cuenta? Y cuando tomar la cruz significa un sacrificio para el Señor. Significa que nosotros tenemos que dejar muchas cosas de lado y darle prioridad
al Señor y al mensaje urgente que Él quiere que se proclame en todos los lugares, en toda nación, tribu, pueblo y lengua. Usted no tiene que ir a África, no tiene que ir a la China para predicar el Evangelio. Comience en su casa, en su familia. A lo mejor usted tiene familiares que se han convertido todavía. A lo mejor en su ambiente de trabajo, en su ambiente de estudio. Que usted proclame el Evangelio eterno, que Cristo viene pronto. Viene pronto a ponerle punto final a este mundo. Y muchas personas tal vez, y espero que no suceda eso, que en aquel entonces le diga, tú sabías el mensaje y no me lo dijiste. Entonces, es una tarea que el Señor nos encomienda de que nosotros prediquemos este mensaje. Yo sé que los talentos son diferentes, pero apliquemos el talento que nos dio el Señor para poder proclamar este Evangelio. Les voy a dar un pequeño ejemplo y un testimonio real. Hace tiempo ya ustedes sabrán que estas cosas que les voy a mencionar son cosas antiguas. Los sábados en la tarde, antes de la sociedad de jóvenes, había como una especie de programa donde se llamaba a los misioneros y se hacía como una especie de competencia, a ver cuántas personas fulanito trajo para estudiar y bautizarse. Y siempre se hacía esa competencia. Uno decía, yo traje uno, el otro dos, el otro cinco, el otro así. Y había un señor que no sabía ni leer ni escribir. Y él era el campeón, porque él se traía 40 o 50 personas al año para que recibieran los estudios y para que fueran bautizados. Y le preguntaron, ¿y cómo hace usted? Porque usted no sabe leer. ¿Cómo le explica usted la Biblia a esa gente? No, yo no se la explico. Yo doy testimonio, yo vendo verduras y huevos y frutas y por ahí, ambulante. Y yo siempre, con esos himnos tan hermosos que se canta el sábado, yo voy cantando y alabando a Dios. Y la gente cuando me abre la puerta me ve feliz, me ve contento, me ve cantando un himno y me dice, ¿cómo le va, don fulano? ¿Por qué usted está tan feliz hoy? Y yo aprovecho la oportunidad de decirle, usted no sabe ese culto que yo estuve el sábado, esos signos que lo elevan a uno al cielo, y ese entusiasmo que él tenía era transmitido a la persona, y digo, ¿y por qué usted no viene y lo comprueba por usted misma? Sí, ¿dónde queda su iglesia? Bueno, queda en tal lugar. Y allá iba el Señor, iban las personas, acudían, por el entusiasmo y el amor que él mostraba de haber escuchado la palabra. Algunos versículos se los sabía de memoria, y igual los canto. Y por eso él, nada más que con su testimonio, él daba el mensaje. Por eso Mateo 24, 14, ¿qué dice? Y será predicado este evangelio por testimonio, y luego vendrá el fin. Así que nosotros, si decimos que somos, tenemos que demostrarlo. Si decimos que somos cristianos y que adoramos a Dios en espíritu y en verdad, demostrémoslos al mundo, a la familia, a los amigos, a los compañeros de trabajo, a los vecinos, para que ellos en algún momento, cuando decidan buscar de Dios, ustedes estén allí presentes. Y no hace falta que les predique la Biblia y les mencione mensajes bíblicos, porque en mi caso, y no lo voy a contar porque si no se nos va el tiempo, con 2 palabras, una persona me dijo, yo soy judía, me dijo esa persona. Y cuando yo necesité estudiar el Antiguo Testamento en profundidad, acudí a esa persona, porque me había dicho que era una persona judía, y yo digo, esta persona tiene que saber bien la Torá, el Antiguo Testamento por lo menos. Y allí comenzamos a estudiar, hasta que en un momento dado me dice, no, nosotros sí somos judíos de origen, pero nosotros somos cristianos. ¿Y cómo cristianos que guardan el sábado y se abstienen de comer alimentos impuros? Yo no conocía eso.
Sí, digo, ahí está. Y esa es la iglesia adventista del séptimo día. Pues allá vamos. Y aquí estoy, predicando la palabra de Dios. Porque esta iglesia la fundó Dios. Esta iglesia tiene la verdad. Y es una verdad que nosotros no podemos callarla. Por eso termino con el Romanos capítulo 10, versículo 15, la segunda parte, que no la leímos, que dice así. Y yo la voy a parafrasear. Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo permanezca siempre en cada uno de nosotros.